Dimos un ejemplo de modelado. Bien, la fuga de agua en un tanque. La segunda sección hablamos sobre, bueno, explicamos algunos ejemplos sobre método de separación de variables y abordamos el problema de cuando una ecuación diferencial de primer orden tiene solución. ¿Bien? El problema de existencia de una solución. Entonces el teorema dice en pocas palabras así: si y' es igual a f de x, y, ¿no? Entonces, si se satisfacen estas condiciones, si f es continua, ¿no? Continua en una región del plano, en una región R, ¿sí? Subconjunto del plano, conjunto de R2. Si F tiene esa característica de ser continua en una región, en un subconjunto de R2, entonces para cada punto que esté en esta, entonces, si X0, digamos, si ella es continua ahí y este punto pertenece a esa región donde ella es continua, o sea, la función de dos variables tiene que ser continua en este punto X0, Y sub 0. Entonces, existe solución de la ecuación. Eso es lo que dijimos. Bien, la ecuación diferencial con esa condición inicial, y evaluada en X0 es igual a Y sub 0. Bien. Entonces existe una solución. No sabemos si es única. Para saber si es única, tenemos que ver la siguiente condición. Entonces dice aquí, si la derivada parcial de esa función f con respecto a y es continua en esa región, bueno, es continua en R, entonces la solución es única. Entonces, solución única. Bien, así se puede resumir ese teorema. Bien. Pero aquí no nos está diciendo cómo se obtiene la solución. No nos habla sobre eso. Bien. Solamente es un teorema que nos informa si hay solución o no. Y si se satisface esta otra condición, si es única o no. Bien. Este es el teorema importante de existencia de unicidad. Ahora, este teorema es complicado demostrarlo. Enunciarlo teóricamente es muy sencillo. Probarlo es extremadamente complicado. Bien, ni siquiera en los cursos de matemáticas, de los que estudian matemáticas puras, lo prueban cuando ven este curso. Cuando yo estudié este curso en la universidad, ni siquiera el profesor no lo explicó, la demostración. Bien, solo el resultado, que necesita mucho análisis matemático y entonces no vale la pena entrar en todos esos detalles. Más bien interpretar o saber usarlo. Bien, entonces en el caso anterior habíamos considerado esta ecuación diferencial y igual a 3 por y a la 2 tercios. Ya hemos dicho que esta función, en este caso f de xy era eso, 3 por y a la 2 tercios. Y dijimos que esa función era continua en toda la recta, en todo el plano cartesiano. Bien, entonces se satisface esta primera condición. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, independiente de la condición inicial que le coloquemos, va a existir una solución. ¿Bien? Si ustedes ponen, por ejemplo, que y evaluado en 1, de 5, de 3, de 8, de lo que sea, pues existe una solución, ya que el punto, en este caso 1,3, está en el plano cartesiano y la función es continua en todo el plano. Bien, pero estamos ahorita analizando si la solución era única o no. Entonces tenemos que verificar esta segunda condición. Bien, y había calculado la derivada parcial de esa función f con respecto a y. Y nos había dado ¿cuánto? Entonces, la derivada de f con respecto a y había dado 2, ¿sí?
sobre raíz cúbica de y. Bien. Entonces miren que esta derivada parcial no es continua en todo el plano. Bien. Una función es continua en puntos donde se indetermina. ¿Sí? Por ejemplo, esta función es continua en puntos de la forma x, 0. ¿Sí? O sea, la coordenada y siendo 0 hace que esto aquí se anule. Bien, no es continua en un punto concreto como 0, 0. En 0, 0 no es continua. Profe, Sí, qué pena, es que hay algunos compañeros que están intentando ingresar, que estén por el grupo de WhatsApp que no han podido. sí. Yo deshabilité la sala de espera. Y ya todo el mundo tiene que haber podido ingresar. ¿Y qué argumentan ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué les dice el sistema? Voy a revisar aquí en... Hace rato a mí no me dejaba ingresar, pero era porque mi internet estaba fallando. ¿Quién sabe? Sí, voy a colocar aquí WhatsApp. Permítame. Voy a mirar qué es lo que ellos están diciendo. Vale, profe. WhatsApp web. Vamos a ver. Que vean el video, ¿cierto? Simón, eso no es pena. Bueno, hay 4 mensajes. No deja conectar, no deja conectar. Que se pasen a Movistar, dicen. Creo que es un problema de señal, porque es que yo aquí no tengo restricciones. Todo el mundo puede entrar. No hay sala de espera. Bien. Entonces, más bien, esperemos que les mejore el internet. Entonces, estamos en este caso. ¿Listo? Vamos a verificar la condición 2. Si la derivada parcial con respecto a y es continua, acabamos de concluir que en puntos de la forma x, 0 no es continua. Es decir, no es continua en el eje x. Porque si la coordenada y es 0, quiere decir que no es continua en todo punto que esté sobre el eje x. Bien. La función no es continua en ningún punto de aquí. En el resto sí. ¿Listo? Por lo tanto, según este teorema, no se garantiza solución única. Eso es lo que podemos decir. No hay solución única. Veámoslo que en efecto el teorema no miente. Consideremos la ecuación diferencial y' igual a 3 por y a la 2 tercios, sujeta a esta condición inicial. Voy a escribirla aquí al lado. Que y evaluada en 0, de 0. Bien. Entonces ya vimos que sí va a tener solución, pero que ese punto 0, 0 está aquí, y ahí la derivada parcial no es continua. Entonces, existe solución, pero no nos garantizan que sea única. Ustedes pueden chequear que y igual 0 es una solución de equilibrio. La solución constante y igual 0. ¿Sí? ¿Por qué? Que la derivada de 0 es 0 y 3 por 0 a la 2 tercios es 0. Entonces, ¿se satisface la ecuación diferencial? Sí. Pero tenemos otra, y igual a x a la 3. Bien. Esta también es solución. ¿Listo? Entonces tenemos dos soluciones. ¿Por qué? Porque la estoy evaluando, estoy pidiendo una condición inicial donde esta derivada no es continua. Bien. Un lugar donde esa función sí tenga solución única es si pedimos, por ejemplo, que la condición inicial sea por acá, un puntico por acá. Aquí sí esa derivada parcial de f con respecto a y es continua en el punto, por ejemplo, 1,2. ¿Sí? Ahí sí sería continua la derivada parcial. Aquí por eso hice el dibujo. Solo no es continua en esa recta. Entonces, si yo cambio de condición inicial y coloco que y evaluado en 1 me dé 2, en este caso, en virtud del teorema, esta ecuación diferencial con condición inicial tendría solución y sería única. Bien, pero si yo cambio la condición inicial como la tenía,
y evaluada en 0 igual a 0, no tenemos solución única. Bien. Tenemos dos soluciones que ya las acabé de escribir. ¿Por qué esta solución? Pues hay que verificar, ¿no? ¿Cuánto es y'? Y' es 3x2. Y eso es igual a 3 por la función que es x a la 3. Eso es lo que vale y a la 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios por 3 me da 2. Ya que 3x a la 2 igual a 3x a la 2. Entonces esta solución. Y y igual 0 también. Listo. Entonces ese teorema es el que tenemos. ¿Podemos ver otro ejemplo? Sí. A ver, ¿qué otros ejemplos tengo por aquí? Veamos aquí en este libro. Bueno, este es el que acabamos de hacer, ¿no? Es este. Bueno, aquí no hay más ejemplos. Bueno, podemos considerar ejemplos de aquí. Este es el que, con el que yo estudié en la universidad hace unos años. Este es el teorema y vienen los ejemplos. Sin embargo, este es un teorema, bueno, no es de importancia capital, sí, pero en nuestro curso, digamos, nosotros vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales, algo sobre existencia nomás. No es para que se preocupen demasiado. Bien. Miren este caso. Dice, considere esta ecuación diferencial, sino que aquí usan otra notación. Bien. Pero podemos pasar a la notación nuestra. Consideremos la ecuación diferencial y' igual a menos y al cuadrado. Multipliquémosla aquí por x. Y una ecuación un poco más interesante. Entonces, en este caso, ¿quién sería la función de dos variables de la que habla el teorema? F de xy sería menos y cuadrado igual a menos y cuadrado por x. ¿Sí? Esa función es continua ¿en qué región del plano cartesiano? Pues en todo el plano, ¿cierto? Esto no tiene cómo indeterminarse. No tengo cómo dividir entre 0, entonces continúa en todo el plano. Bien. ¿Y cuánto es la derivada? Entonces, esta ecuación diferencial tiene solución dada cualquier condición inicial. Como ya es continua en todo el plano, entonces cualquier punto del plano como condición inicial sirve. Entonces, primera observación. Ahora, la solución será única. Entonces, calculemos la derivada de esa función f con respecto, ojo, a y, ¿no? Yo derivo con respecto a y me da menos 2y por x. Esto también es continuo en el plano cartesiano. Bien, en todo el plano. Por lo tanto, por el primer ítem existe solución dada cualquier condición inicial. Y por el segundo, esa solución va a ser única. Bien, entonces si yo impongo esta condición que la ecuación diferencial evaluada en 0 de 0, esa va a tener una única solución. Si y evaluada en 0 tiene que dar 0. Entonces tendrá solución única. ¿Podemos encontrarla? así. Intentemos hallar la solución. Bien. Entonces voy a borrar aquí. Voy a escribir de nuevo la ecuación diferencial. Que me la acabo de inventar. Le puse un x ahí adicional. Y la condición inicial y evaluada en 0 que dé 0. Entonces veamos cuál es la solución. Y la que encontremos usando método de separación de variable, esa es la única solución, según el teorema. Bien. Separando variable, ¿qué puedo decir? Que de y sobre x, que es y',
Ese y cuadrado que está acá lo paso a dividir por 1 sobre y cuadrado. Es igual a menos x. Bueno, aquí es de y sobre x, ¿no? Este aquí es un x. De aquí que obtengo que 1 sobre y cuadrado por dy es igual a menos x de x. Integro los dos lados. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre y cuadrado? Le sumo, esto es lo mismo que tener la integral de y a la menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo le sumo 1 al exponente, me haría y a la menos 1. Eso. Igual a menos x a la 2 sobre 2 más una constante. Bien. Entonces, para despejar y, porque tenemos es, lo que tenemos aquí es menos 1 sobre y. Entonces, pasamos a multiplicar. Organizando términos. Entonces, concuerdan que eso me va a dar 1 sobre x a la 2 sobre 2 menos c es igual a y. Bien, despejando y. Ahora, ¿cuál es la condición inicial? Que y evaluado en 0 da 0. ¿Cierto? ¿Sí está bien ese despeje ahí? Aquí lo que yo hice fue menos 1 sobre y igual a x a la 2 sobre 2 más c. Entonces este y pasa a multiplicar. Ah, bueno, aquí está un menos. Y esto a dividir. Sí, ¿cierto? Entonces esta es la solución general. Sería la solución general. ¿Cómo hago para encontrar c? Despejar, ¿no? Despejar, ¿no? Pero aquí hay algo extraño, ¿no les parece? Porque la condición inicial dice que y evaluado en 0 tiene que dar 0, pero si yo coloco 0 aquí, me da 1 sobre menos c. Entonces, me va a dar 0? No daría 0. No, no, no haría cero. Entonces esa condición inicial no se cumple, pues no tiene solución. Pero estamos diciendo que el teorema garantiza que hay una solución que satisface esa condición inicial. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver. Menos 1 sobre y. ¿Será que no verificamos bien las hipótesis? A ver. ¿Quién podría decir cuál es el problema ahí? ¿Qué está pasando?
Bueno, entonces esto tiene que ver, a ver, tiene que ver con lo siguiente. Se garantiza que existe una solución, sí, pero entonces... Profe, tenemos ¿no es posible sí, que al invertir y quede 2 sobre x al cuadrado? sí, pero el problema es aquí, desde que hacemos la integral. Si nosotros estamos hablando de, nos quedó un y a la menos 1, ¿sí? Entonces ya estamos asumiendo, pues, y a la menos 1 es 1 sobre y. Estamos asumiendo aquí ya de entrada que y no puede ser 0, ¿cierto? Porque estaría dividiendo entre 0. Entonces, se nos garantiza que existe una solución, el teorema, pero ahorita tenemos que tener un cuidado en el dominio, en el dominio que va a tener la solución. Yx, ¿qué dominio va a tener? En este caso, el 0 no hace parte de su dominio. ¿Ya? Entonces, cualquier condición inicial sirve. Por ejemplo, 0.1 ya sirve. De ahí en adelante, porque el 0 no hace parte del dominio de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Bien. Entonces, sí hay que tener un cuidado en eso. La próxima clase les doy otros ejemplos sobre ese cuidado que hay que tener y que en este libro también hacen un ejemplo sobre eso. Bien. Y es este ejemplo que les voy a proyectar aquí. Por ejemplo, ellos dan esta ecuación diferencial, ¿sí? Dicen que, sin embargo, la única solución que satisface la condición inicial es esta, pero está definida entre 0 e infinito. Entonces, excluyen el 0. Entonces, hay que tener cuidado con el dominio que va a tener la solución. Bien. En este caso, yo le pedía a la solución que diera 0, pero eso no puede ser porque, miren, aquí ya estoy dividiendo entre y. Entonces, de entrada no puede ser 0 ahí. Pero exceptuando ese caso, existen soluciones únicas para los demás. Y entonces, en la próxima clase seguimos hablando sobre eso. Bien, Bueno, profe. Listo, profe. Hasta luego, muchas gracias. Que tenga buena tarde. hasta luego.